Historia de la televisión marplatense presenta. Presidente, buen día y muchas gracias por recibirnos aquí en su casa en Pinamar. No, el agradecido soy yo que hayan venido. Desearles ya a la gente que nos está viendo que tengan unas Pascuas felices. Y bueno, y que Argentina se encamine definitivamente a consolidar este proceso de recuperación que ya es visible. Presidente, el pueblo argentino, ¿está preparado, listo para votar el 27? Absolutamente, sí. El pueblo siempre está preparado. Lo que no estamos preparados a veces somos los dirigentes. El pueblo está preparado y mi aspiración, es mi obligación, es tener elecciones absolutamente transparentes. Usted sabe que estas elecciones, muchísimos, la mayoría de los candidatos decían que no se iban a hacer. Fíjese lo difícil que es hacer las cosas en nuestro país. No bastó que fijara la fecha de las elecciones. Fue tan grande la presión de los políticos que tuve que ir al Congreso, primera vez que pasaba en la historia argentina, para que ratificara la fecha. Algunos colegas de ustedes decían que sobreactuaba. Yo pensé que con eso estaba todo aclarado, todo arreglado. No, siguieron, diciendo que en realidad no iba a haber elecciones, que iba a ser la justicia la que iba a parar las elecciones, que yo me iba a quedar por lo menos hasta diciembre y después en diciembre iba a presentarme como candidato. No importaba que el presidente insistiera que mi palabra valía más que un documento, que yo no me iba a presentar. Insistieron hasta que me vi obligado a ir a hablar con la juez electoral, Servini de Cubría, para pedirle que ella también diera una certeza de que había elecciones. Nadie creía. Bueno, ahora empiezan a creer, pero ahora dice que va a haber fraude, ¿no? Es la última historia, la historia del fraude. Realmente la dirigencia argentina en general no está a la altura, no lo ha estado y ni está a la altura de las circunstancias. Se detienen en pequeñas cosas. Desgraciadamente es así. ¿Quién gana el 27, presidente? Yo espero que gane la renovación del justicialismo, porque es una bandera que la gente quiere. Cuando la gente dice que se vayan todos, en realidad está diciendo otra cosa. No aspira a que vengan los periodistas a gobernar, ni los almaceneros. Lo que aspira es que se renueven las dirigencias. Y yo he elegido lo que me parecía lo mejor, lo más sano, lo más honesto, tanto en la provincia con Solá, acompañada por una dirigente muy importante que es Janet Tacio, o en el orden nacional con Kirchner Scioli, que también estoy convencido son gente de la renovación y gente muy buena y honesta. ¿Cree en las encuestas, doctor? Sí, es importante para saber qué opina la gente, por supuesto, ¿no? Las últimas dicen que va creciendo Menem, también López Murphy y que cae algo Kirchner. Yo no tengo eso, yo tengo el crecimiento, pero de todas maneras, lo cierto es que tanto Néstor Kirchner como Rodríguez Sá y Carrió no han hecho campañas televisivas, creativas, importantes, no tienen plata para hacer la campaña, y las campañas más fuertes que están en televisión son las de López Murphy y la de Menem. Eso puede tener algún punto de diferencia, pero no me parece que lo sea para inclinar una elección. ¿Todo se define sin duda en segunda vuelta? Sí, eso sí. Sí, entre el primero y el segundo no habrá diferencia apreciable y se define todo en segunda vuelta. Pero va a ser un gobierno peronista. Aparentemente, yo digo aparentemente porque todo indican que nuestros candidatos están bien ubicados, pero hay que esperar porque hay todavía un porcentaje alto de indecisos, son los que se deciden en los últimos días, pero ante tanta paridad eso puede definir y hacer variar el cuadro final de segunda vuelta. ¿Por qué hay tanta apatía, no hay tanta ansiedad, en cambio, en la gente, en el votante? Es una elección muy importante, casi histórica, Sí, es histórica. En realidad la guerra tuvo mucho que ver. En el momento que se lanzaba la campaña empezaba la guerra. Y eso opacó, anestesió la campaña. Pero estos últimos días la gente empieza ya a tener que decidir a quién va a votar. Ajá. ¿Cree que va a haber mucho voto en blanco? No, me parece que va a haber muy poco. ¿Usted insta a votar a todo el mundo? Sí, el voto en blanco es un derecho, pero es un voto perdido. Es un voto perdido. Hay 20 candidatos, está bien, no le gustan
uno, dos, tres, pero al que no le gustan 20 candidatos, o está mal informado, realmente es una persona que no, para eso directamente no vaya a votar, porque hay 20 candidatos. Presidente, ¿qué país va a encontrar el hombre que asuma la presidencia el 25 de mayo? Un país saliendo de una crisis. Estamos en el momento de la salida de la crisis. Después de 4 años volvemos a crecer económicamente un 4% este primer semestre, pero con muchísimos problemas para resolver. El próximo será un presidente de transición. A mí me decían que iba a ser un presidente de transición, en realidad un presidente de emergencia, más un piloto de tormentas que un presidente. O sea que este gobierno va a tener que tomar muy fuertes medidas, va a tener que tener acompañamiento del Congreso. Y bueno, Argentina para salir de su crisis le costará 2 o 3 gobiernos, por lo menos, que no se equivoque. El 2002 fue un año terrible, ¿no? El peor de la historia argentina en materia económico-social. Yo siempre digo materia económico-social porque tuvimos años peores en materia de derechos humanos, en la época de los militares, pero en materia económico-social fue el peor. Se derrumbó un modelo económico, se produjo una hiperdevaluación de nuestro signo monetario, que algunos estúpidos se lo atribuyen al gobierno. Yo cuando asumí, ya el dólar no valía un peso, ya el dólar valía 1,80 pesos. Fue el derrumbe de un modelo económico que fue de a poco y durante 4 años haciendo que las actividades productivas argentinas cayeran. Mar del Plata es un ejemplo. Mar del Plata es un ejemplo. Año a año, a partir del 98, cada día menos, y en lo que terminamos, ¿no? Un Mar del Plata en el 2001 que era una tristeza enorme ir a visitarlo. Ahora está cambiando, está mejorando todas las actividades, todas. El turismo indudablemente, la pesca indudablemente, lo textil comienza a moverse y poco a poco todas las actividades que van sustituyendo lo que antes se traía importado. Así que hay que darle tiempo a Argentina, no hay que creer que los problemas de Argentina se van a resolver en 1 año ni 2, como dicen algunos candidatos. Necesitamos, si tuvimos 4 años de caída, para llegar al 98, a lo que nosotros producíamos cuando empezó la recesión, íbamos a estar 4 años. ¿Es imposible pensar en el 1-1 de nuevo? Sí, es imposible. El 1-1 realmente sirvió hasta el 95. 96 diría yo. Días pasados Cavallo en una conferencia que dio en Estados Unidos decía que en el 97 deberíamos salir de la convertibilidad. Es claro que había que salir de la convertibilidad, lo que pasa es que lo dicen ahora. Había que haberlo hecho, porque en realidad nos sirvió mucho la convertibilidad para salir del proceso hiperinflacionario y para darle estabilidad a la economía. Pero ya en el 97 veíamos que había una concentración económica muy grande y que empezaba el proceso de empobrecimiento de la clase media y de los pobres pasando a indigentes. Ya se veía venir. No se hizo nada para detener ese proceso. Asume De la Rúa con enormes posibilidades de salir. Enormes posibilidades de salir. Pero en vez de hacer de la Argentina una Argentina productiva, siguió las mismas políticas económicas, tanto la siguió que lo trajo a Cavallo de nuevo. ¿Fue un presidente miedoso? No diría miedoso, yo creo que hay que tener presencia de ánimo y experiencia para enfrentarse con los organismos internacionales, decirles que no. Él tenía que haber dicho que no cuando asumió y cuando había expectativas muy favorables para Argentina y le imponen ahí un aumento de un impuestazo y una serie de medidas totalmente contraproducentes para el despegue económico. Qué cachetazo para los ahorristas, presidente, el corralito y el corralón, ¿no? Claro, tremendo, pero ¿cómo se solucionaba? Porque el problema estaba, ¿cómo se solucionaba? Algunos creían que la Corte tendría que ver en marzo o abril del año pasado, decir que los bancos tenían que pagar. Se hubiese producido lo que los economistas decían, se hubiese quedado en 3 o 4 bancos, nadie hubiese cobrado. Entonces sí, el problema era tremendo. Fuimos llevándolo de a poco. Cuando empieza a crecer la economía, se van mejorando las posibilidades de los ahorristas. Hoy el ahorrista que quiere cobrar está cobrando el 80% del dinero que tenía ahorrado. Yo le pregunto a usted si tiene una casa de su propiedad. Usted perdió más del 80% en dólares.
Su casa si valía $150.000, hoy vale $200.000. Entonces, ya hoy no hay un perjuicio grande, porque el ahorrista que tiene que pagar un abogado igual cobra el 80%. Entonces, hoy ya está en una situación bastante buena el ahorrista. Claro que perdió algo, pero dígame quién no perdió en la Argentina. Si usted, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hay un señor que tenía, en los años de la convertibilidad, tenía $100.000. Uno compraba una casa, otro ponía una actividad productiva y otro la ponía en el banco. El único que no perdió es el que la puso en el banco. Compró una casa, perdió más de la mitad. El que la puso en una actividad productiva se fundió. Entonces hay que buscar equilibrio. La Argentina que se cae, la Argentina que se derrumba, la Argentina que estaba por entrar al caos, a la disolución nacional, es una Argentina en que todos reclamaban. ¿Y a quiénes reclamaban? Al gobierno. Y el gobierno no podía dar solución, tenía que ir llevando las cosas con mucho equilibrio, con mucha tranquilidad, soportando todo tipo de ataques, de afrentas, sabiendo que tenemos una enorme capacidad de recuperación y que piano a piano, como dicen los italianos, se pueden ir solucionando las cosas. De golpe, todo en su medida y armoniosamente, decía Perón. Y es cierto, todo debe ser en su medida y armoniosamente. La mejor decisión, la mejor de todas, si uno la toma a destiempo puede ser la peor. Entonces la clave del gobierno es tomar la mejor medida en el momento que puede ser tomada. Entonces el tema de los ahorristas, el momento es ahora, el momento ahora está mejorando. Y no vaya a ser que lo que dijo Dualde un día, que el que ponía dólares se llevaba los dólares, vaya a ser cierto, pero porque la economía lo permite, no por una decisión del presidente. Presidente, ¿dónde se define la elección del 27? ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿En el conurbano? No, es una elección. El conurbano tiene un peso aproximadamente del 26-27% de nacional, así que no se define ahí, se define en todo el país. Y es una elección evidentemente pareja, todas las encuestas así lo dicen, yo no tengo por qué descreer de ellas. Es una elección en que entran a la recta final, como en las carreras que da Crónica, ¿vio de caballo? Entran a la recta final y uno ve un lote de dirigentes pugnando por ganar. Así que yo espero que triunfe la renovación. ¿Podría llegar de nuevo Menem a ser presidente? Todos están en esas condiciones que le estoy diciendo, ¿no?, de paridad. Lo que también dicen las encuestas, que en segunda vuelta tienen muy pocas posibilidades si llegara a la segunda vuelta. Pero bueno, habrá que verlo. Dentro de poco tiempo se deberá la incógnita. ¿Quién le parece que llegará a la segunda vuelta? Yo lo veo a Kirchner y a Menem, precisamente. Pero bueno. Después vendrán las negociaciones, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, para definir la segunda vuelta. No. En el caso mío, yo no... son las últimas declaraciones que hago políticas. Una vez que estemos en segunda vuelta, yo me voy a ocupar de otras cosas que tienen que ver con la organización del comicio, no voy a hacer ninguna referencia, no voy a salir a hacer campaña por nadie. Yo tengo un compromiso, que tener elecciones transparentes y entregarle al gobierno al que viene conocimientos sólidos, que es lo que va a suceder. ¿Espera con ansiedad el 25 de mayo, presidente? Sí, en realidad espero que llegue y que sea todo para bien de Argentina. ¿Qué le ha dejado este gobierno de transición, estos meses en el gobierno? Es una experiencia que no esperaba tener. No es para nada lindo no tener que asumir la responsabilidad en esos momentos. El presidente que se fue asustado, es evidente. Ahora digan lo que quieran. Y tenía miedo entonces. Pero es natural, es humano. Pero porque era muy brava la situación. Él había hecho compromisos que entusiasmaban a la gente, a mí también. Y de repente se da cuenta de que no es las cosas como... Una cosa es decir las cosas, prometer las cosas, y otra cosa es tomar el timón de la República como lo toman los marineros de Mar del Plata cuando el mar está embravecido. Hay que prenderse del timón, no hay que aflojar, hay que tener mucha perseverancia, esa perseverancia tiene a veces que ver con el amor que uno tiene por lo propio, por lo suyo, por la patria. Era más fácil decir paso, era más fácil irse, pero bueno, hemos salido. Le tocó a Dualde bailar con la más fea, ¿no? Sí, el peor momento de la historia económica social de la República Argentina, y yo estoy muy agradecido a mis colaboradores. ¿Sabe por qué? Primero porque es un gabinete de mucho compromiso. En segundo lugar, usted fíjese que hay muy pocas críticas a los ministros. Y en tercer lugar, estamos en campaña electoral
y nadie se acuerda de la corrupción. ¿Sabe por qué? Porque no tengo una sola denuncia de corrupción. Eso es muy bueno para la Argentina, aunque la gente hoy no se dé cuenta. ¿Tiene un gran ministro de Economía? Un gran ministro de Economía, el mejor que yo he conocido realmente, un gran ministro de Economía, un hombre de una solidez intelectual muy grande, pero además de un gran temperamento y un muy buen negociador. ¿Qué va a ser el 26 de mayo o a partir del 26 de mayo? No sé todavía, no, me preguntan habitualmente y no me he puesto a pensar en definitiva, pero pocas cosas que hacer tengo. Me voy a dedicar primero a acompañar a mi esposa, que me ha acompañado toda mi vida, ahora es ella la que va a ser legisladora, la acompañaré en sus proyectos, ayudaré en lo que se me solicite, descansaré un tiempo, volveré a la universidad, que es donde siempre estuve, así que en esas cosas. ¿Y prepararse para el 2007, no? No, es una locura, no. Yo soy un convencido que cada día debe gobernar gente más joven. Yo estoy convencido de ello, por eso me hubiese presentado ahora, si no hubiese sido porque tengo esa convicción. El momento de mayor fuerza de un hombre para todo, es precisamente cuando tiene entre 45 y 50 años. Ahí hay que apuntar a esa edad. Pero, ¿se ven venir los dirigentes jóvenes? Hay que prepararlos. Es otra tarea en la que me voy a ocupar. No de mi partido solamente, todos aquellos tenemos que preparar desde la universidad cuadros de dirigentes de administración, de gobierno, que falta en la Argentina, realmente falta. ¿Cuál sería, presidente, y esto por último, el mensaje para el pueblo argentino desde Pinamar con miras a estas elecciones de los próximos 10 días? Primero decirle a la gente que es una elección trascendental. Argentina, es obvio lo que voy a decir, pero muchos candidatos dicen que no es así. Está saliendo económicamente. A la gente le digo, ni un paso atrás. No podemos volver a lo que vivimos. Argentina vivió una pesadilla, un vía crucis, y es tiempo de mirar hacia adelante y no dar un solo paso atrás. Felices Pascuas. Gracias, felices Pascuas para todos. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.